Muy buenos días. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, y continuamos con nuestro devocional diario. En esta mañana nos corresponde en Romanos el capítulo 10. Nuestro tema, una invitación de Dios a la vida. Una invitación de Dios a la vida es un llamado muy especial, personal, para tener una relación más profunda con Jesucristo. Esta invitación está disponible para todos, sin importar nuestro origen, raza. Y en la parte espiritual, como en la parte secular, esta invitación no solamente es ese llamado personal, sino una oferta presente de transformación y propósitos que tiene Dios para nuestra vida. Entonces vamos a ver cómo esa invitación de Dios tiene esos propósitos en nuestra vida. Primero, que vivamos en santidad. Miremos ahí en Primera de Pedro. El capítulo 1, versículo 15 y 16. Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces mire que dice que ahí casi como aquel que nos llamó, en esta invitación, en oportunidades que Él hace, ¿sí? Esa persona es santa. Entonces también nos invita a nosotros a ser santos. Y eso quiere decir que seamos unas personas que tengamos una buena conducta de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces mire que la santidad es el primer paso para vivir conforme a su voluntad. Vivir de una forma que agrade, una forma de honra para Dios. Es vivir de una forma diferente a la del mundo. Es cuando una persona muestra amor por sí mismo como al prójimo, actuando siempre con justicia, con integridad, con rectitud, tratando a los demás con respeto. Vivir en santidad es cuando una persona se dispone a rechazar los deseos, las costumbres mundanas. Es cuando la persona llega a ser honesta ante cualquier persona y en cualquier lugar, podríamos decirlo en el trabajo. Vivir en santidad es ser amable, ayudar a los demás, compartir con otros y demostrar en toda nuestra vida cotidiana la esperanza y la fe, incluso en las dificultades. Vivir en santidad es reflejar a Cristo en tu vida, en nuestra vida. Mire que ese es un propósito de parte de Dios cuando nos hace esa invitación. Que aprendamos a vivir como a Él le agrada. Entonces mire que en Primera de Pedro nos da a conocer lo que es vivir en santidad. Que nos apartemos lo que es del pecado, de aquellas cosas que no son de Dios, y buscando vivir bien, una vida transformada por el Espíritu, una vida donde se refleje lo que es la naturaleza de Cristo en nuestra vida diaria. Otro propósito que tiene Dios al hacernos esa invitación es que nosotros siempre procuremos vivir lo que es en paz. Miremos ahí en Romanos 10. El versículo 9 y 10.
Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Mire que no basta en muchas ocasiones que de nuestras bocas salgan palabras o un vocabulario bueno, sino que también con nuestros hechos demostremos esa santidad. Mire que ahí en Romanos 10, los versículos 9 y 10, los que acabamos de leer, Pablo trataba de decir que las personas debían poner, de acuerdo a su confesión de su fe y su vida, ¿sí?, que su corazón y su boca debían estar limpios para expresar lo bueno, ya que del corazón realmente llega a salir la personalidad total del ser humano. Entonces, mire que hay personas que en muchas ocasiones dicen algo con su boca, incluso llegan a utilizar un vocabulario correcto ante Dios, pero sus corazones, sus vidas están lejos de Él. Por ello, cuando muchos tengamos la oportunidad de expresar nuestra fe, es decir, lo que tú crees, lo que nosotros creemos, asegurémonos de que nuestro corazón exprese lo mismo, para que en esos momentos no estemos pronunciando o diciendo palabras que no significan nada, o es más, haciendo cosas con hechos que no tienen sentidos, que no son útiles para nuestra vida personal, ni mucho menos lo podría ser para la vida de otras personas. Entonces, mire que un propósito de Dios que nos hace a través de esa invitación para la vida es que podamos vivir bien, que podamos tener un buen comportamiento, no solamente con nuestra boca, sino también con nuestros hechos. Otro propósito es que podamos servir a otros. Miremos ahí en Romanos 12, versículos 6-8. Pero Dios, en su generoso amor, le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Entonces, mire que si tenemos nosotros algún don en nuestra vida, algún talento, que lo pongamos al servicio de otros, especialmente en lo espiritual con Dios, que sirvamos bien, que lo hagamos con sencillez, con generosidad, con voluntad. Mire cómo nos anima Dios a través de su invitación, de su llamado a ser activos, en ayudar a quienes nos rodean, usando nuestros talentos, mostrando lo que es la compasión, reflejando el amor de Dios en nuestras acciones. Miremos ahí en Romanos 10, el versículo 14-15. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien lo envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Entonces, mira aquí en estos versículos,
de Romanos, del capítulo de hoy, de nuestro estudio de hoy, podemos analizar cómo Pablo argumenta que las personas, en cuanto a lo espiritual, no pueden creer en Dios si no han escuchado de Él, si no oyen su mensaje, si no hay quien les enseñe. Mira que aquí establece lo que es el mandato de servir en lo espiritual, de predicar el evangelio, de dar a conocer la palabra. ¿Para qué? Para que la fe pueda surgir en este mundo. ¿A través de qué? Del escuchar, del oír la palabra de Dios. Entonces, mire cómo podemos ver que un propósito con la invitación que Dios hace a muchos es el servir. El servir es un principio fundamental que viene lo que es de parte de Jesús, una enseñanza de parte de Jesús como una oportunidad al liderazgo, al servicio. Servir con buena voluntad en cualquier parte, con diligencia, con generosidad. También mire que es una forma de extender su invitación, su llamado aquí en la tierra. También mire que Dios tiene un plan para ti. Tiene un plan para muchas personas. Uno de ellos, cambiar la vida. Por eso nuestro tema dice, una invitación de Dios a la vida. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiar no solamente tu vida, no solamente la vida de tu familia, no solamente la vida de muchas otras personas, sino que Dios quiere que siempre estemos lo que es al servicio, usando nuestros dones, nuestros talentos, no solo en el área secular, también en lo espiritual. Entonces mire que servir a Dios, servir a la iglesia y servir en cualquier parte, especialmente en el área donde Dios te ha puesto, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con muchas personas en esos tiempos, que los invitó, los llamó, los escogió, ¿sí? Les dio un mandato, les dio una orden, les dio un ministerio. A Pablo lo llamó, lo invitó a seguirle, a que él fuera él quien pudiera enseñar el evangelio. Entonces mire que una de esas no solamente es servir en cualquier parte, en el trabajo, en el colegio, sino que también lo importante es que también muchos, Dios quiere que puedan estar a su servicio. Entonces mire que el propósito de Dios de esa invitación es que podamos compartir, que podamos expandir su palabra. Y para ello tenemos lo que es primeramente siempre estudiarla profundamente para saber qué es lo que la palabra de Dios te dice, qué es lo que la palabra de Dios me está diciendo a mí, a qué me está llamando, qué me está pidiendo, qué me está aconsejando, qué quiere que yo evite, qué quiere que tú evites, ¿sí? Entonces mire que primero nosotros primero debes tú, ¿sí?, centrarte en ella, estudiarla, leerla, analizarla. No solo leerla rápidamente y ya, porque no se la va a entender. Y pedir la guía del Señor. Después viene lo que es aplicarla y vivirla, y de ahí compartirla activamente. Buscar oportunidades para dar a conocer la palabra. ¿Para qué? Para que muchas personas puedan seguir creciendo en su fe. Para que muchas personas puedan seguir creciendo espiritualmente. Porque es el único método, ¿sí?, que tenemos para vivir bien, para mejorar y para corregir. Es la única forma, con la ayuda de Dios, pero a través de su palabra. Miremos ahí en 2 de Timoteo 4:2.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que anuncies el mensaje, insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Entonces mire que nos habla sobre la predicación y la enseñanza. Predica la palabra, prediquemos la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Entonces mire cómo nos invita a cada persona a permanecer en él. Y la única forma de permanecer en él es siempre estando constantes en el estudio de la palabra. Y así podemos lo que es depender diariamente de su guía. Es la única manera que nosotros podemos crecer en ella. ¿Para qué? Para dar frutos, compartiendo, enseñando la verdad, para que también esas personas lleguen a ser parte de esa invitación, para conocer de Dios y para conocer realmente cuáles son sus propósitos, cuáles son los propósitos que Dios tiene en su vida. Miramos ahí en Romanos 10, el versículo 17. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. También ahí nos hace como una pequeña declaración que la fe no viene por medio de las cosas del mundo, sino mediante lo que es la predicación de la palabra. Mientras una persona no escuche la palabra de Dios, no puede llegar a creer, no puede tener fe, ni mucho menos puede conseguir la salvación. Obviamente, esa persona no puede tener una vida que lo lleve a actuar como Dios quiere. Pero mire cuán importante es ser sensibles a la voz de Dios y vivir según su palabra. Miremos en Santiago 1. El versículo 19. El versículo 19. Recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. En el versículo 21, la parte B. Acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvar. Y el versículo 22. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Entonces mire que Dios, a través de su invitación, quiere que también seamos lo que es hacedores de su palabra, no solamente oyentes. Y para compartir su palabra debemos confiar de antemano que Él nos respalda, que Él nos capacita para llevar a cabo esta tarea. Transformar no solamente nuestra vida, no solamente la vida de los que están a nuestro alrededor cerca, sino que también la vida de otras personas que no conocemos. Y que por ese medio es como tenemos la oportunidad de llegar y conocerlos. Entonces podemos ver que su invitación, su llamado, es para que confiemos, seamos obedientes, ya que la confianza en Él es la base primordial para una obediencia segura, especialmente en tiempos de dificultad. Muchas veces pensamos que solamente se trata de lo que nosotros queremos, y no es así. No se trata de lo que tú quieres, de lo que yo quiero, sino de los propósitos, de la voluntad, de lo que Dios quiere para nosotros. Mire que a través de ello, a través de esa invitación, Dios quiere que tengamos una vida de fe, una vida bendecida. Y eso requiere obediencia, eso requiere confianza, eso requiere de que
lo aceptemos y lo lleguemos a seguir fielmente. Así de esa manera Dios proveerá lo que es, Él nos protegerá, Él te dará lo que es la habilidad necesaria para esa invitación, para ese pequeño llamado. Entonces mire que Dios quiere que tengamos una vida de fe. Y una vida de fe es decir, no solo creer en algo, sino una confianza profunda, especialmente en lo espiritual, una confianza profunda en Dios y sus promesas, que lleguemos incluso a ver lo que es, a ver las cosas realmente como son, sin ver el resultado final. No mire que la fe es un don que nos permite tener una relación más grata con Dios. La fe es necesaria y es muy importante, es la base para la salvación, para la vida. La recompensa para quienes confían y creen en Él. Entonces, agrademos a Dios en obediencia y de esa manera vamos a tener lo que es el crecimiento espiritual. Miremos ahí en Deuteronomio 28, donde nos habla de las promesas, de las bendiciones de Dios para quienes obedecen y confían en Él. Deuteronomio 28. El versículo 1 y 2. Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, a seguir fielmente todos sus mandatos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Entonces, mire que dice ahí, si obedeces al Señor tu Dios, te hará la nación más importante de todas. Entonces, mire las bendiciones por obedecer a la voz de Dios. Promete bendiciones abundantes. Si obedecemos fielmente a su voz, a su llamado. Otro propósito que tiene Dios al hacernos su invitación es que seamos obedientes y confiables. Miremos ahí en Génesis el capítulo 6. Génesis el capítulo 6, versículo del 9 al 14. Esa es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ante los ojos de Dios la tierra se había corrompido porque estaba llena de violencia. Cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada porque todo ser humano llevaba una vida corrupta, le dijo a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia, así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Constrúyete un barco de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelos con brea, por dentro y por fuera. En el versículo 22, Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. En el capítulo 7 de Génesis continúa también lo que es hablando sobre la obediencia que tuvo Noé frente a Dios. ¿Sí? Nos habla ahí sobre las instrucciones detalladas que Dios le dio a Noé para construir el arca. Y obviamente dice en el versículo 22 que Noé obedeció al pie de la letra. Entonces mire, ahí nos muestra a una persona de aquellos tiempos, una persona extremadamente obediente, justo, honrado, que confió y actuó según las instrucciones de Dios, de construir el arca para salvarse a sí mismo, a su familia y
a los animales después de un gran diluvio que vendría. Mire que Noé demostró una fe. Noé demostró una obediencia inquebrantable. Noé llegó a actuar por fe. Creyó en la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de su confianza y obediencia? La salvación de la vida en la tierra, recibiendo la justicia y la bendición de Dios. En cambio, que la desobediencia del resto del mundo fue la muerte, ¿sí? Fueron destruidos por un gran diluvio. Entonces, mire cómo es importante aprender a obedecer, aprender a escuchar, aprender a poner atención. Porque en muchas ocasiones, cuando no se escucha, no se pone atención, es cuando las consecuencias vienen a nuestra vida. Eso fue lo que le pasó en esos tiempos a esa tierra, ¿sí? La desobediencia. Y obviamente Dios les estaba haciendo el llamado de una y de otras maneras. Dios estaba invitando a esas personas a través de muchas personas. Pero no escuchaban, no creían, no hicieron caso. Entonces, el Señor hizo que las consecuencias vinieran. ¿Por qué? Porque obviamente también Él miró que su vida, la vida de ellos, se había vuelto corrupta, llena de violencia. O sea, era una tierra que estaba totalmente corrupta. Hoy en día podemos ver también que el mundo cada vez más está mal, que en vez de mejorar, de cambiar, hay muchas cosas mal, ¿sí? Y es el mismo ser humano el que se está encargando de la violencia, de la muerte, de la guerra, y no solamente del ser humano contra el ser humano. El ser humano también está atentando contra el ambiente, contra cada especie que existe, ¿sí? Muerte a niños, muerte a jóvenes. Hay muchas cosas que se están dando. El ser humano está llevando una vida, esa misma vida de violencia, una vida corrupta, un mundo que Dios no le agrada. Y Dios está invitando, Dios está hablando, Dios está llamando. Ya lo ha hecho, lo hace tal vez por medio de muchas personas, pero está convirtiéndose en ese mismo pueblo de esos tiempos. Un pueblo incrédulo, rebelde, que no quiere escuchar, no quiere obedecer. Y obviamente es el mismo ser humano el que trae las consecuencias. Miremonos ya para terminar en Romanos 10. En Romanos 10, los versículos 19 al 21. Yo pregunto nuevamente, ¿el pueblo de Israel no entendió? Claro que entendió. Primero Moisés dijo de parte de Dios, haré que ustedes sientan celo de gente que no es en realidad una nación. Usaré una nación ignorante para que les dé ira a ustedes. Luego Isaías se atrevió a decir de parte de Dios, los que no me estaban buscando me encontraron, me aparecí ante los que no preguntaban por mí. Sin embargo, esto es lo que dice Dios acerca de Israel. Durante todo el día he esperado a este pueblo, pero es gente desobediente que no quiere seguir. Entonces, mire cómo se nota la desobediencia de este pueblo, ¿sí? A pesar de que el mensaje de Dios, ¿sí? El llamado, la invitación había sido anunciado por muchas personas, Israel eligió desobedecer. A pesar de haber tenido la oportunidad de ser esos invitados, esos llamados, ellos llegaron a desobedecer. Como lo dije anteriormente, en el día de hoy, Dios está invitando a mucha gente, está llamando a este pueblo. ¿Por qué? Porque mira que está mal. A una persona, porque su vida está mal. Entonces, mire, Él sabe que muchos están en esa oscuridad, que muchos están mal, que muchos están estancados.
Entonces mire que Dios en muchas ocasiones extiende sus manos, da a conocer su voz, su mensaje a este mundo, a la vida de muchos, pero se han convertido como ese pueblo, se niega a escuchar, se niega a no aceptarlo, se niega a no recibir su invitación. Entonces deberíamos, y pues nos admiramos muchos porque la paciencia de Dios hasta el momento es infinita, porque estamos en un mundo que no se merece esa misericordia. Tal vez muchas personas no merecemos esa misericordia y esa paciencia. Un mundo que está como aquel pueblo, de rechazo, de desobediencia, de incredulidad, de rebeldía. Entonces, miren, mis hermanos, el tema de hoy es una invitación, nuevamente un llamado. Es una experiencia para ser transformados, para ser salvados. No solamente para transformar tu vida y la mía, no solamente para transformar tu familia, tu hogar, sino también para transformar la vida de otros. Presta atención a su voz, a su mensaje, a las personas que Él pone en tu camino, en tu vida y obedece. Solamente de esa manera podrás avivar lo que es tu fe. Esa invitación es para ello, para avivar la fe, para que lo puedas aceptar y para que después de esa invitación puedas dejar un fruto, puedas dejar una esencia en cada lugar, en el corazón de cada persona que pueda beneficiarse lo que es con el camino de salvación, de vida eterna, una salvación continua más que una perfección inmediata en la vida. Ese ha sido el mensaje de esta mañana. Que el Señor los bendiga.